de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tremendo, ¿verdad? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien, hablábamos en la mañana acerca de los enemigos, ¿verdad? De las luchas trascendentales, y siguiendo un poco sobre ese tema, vamos a hablar un poquito acerca de lo que nosotros debemos de vencer. Hablábamos en la mañana de la conciencia que debemos de tener acerca de quién mueve a las tinieblas, quién mueve al mal, quién mueve la maldad, quién se encarga de hacernos la vida imposible, y hablábamos de cómo nosotros tenemos que darnos cuenta también de quién es el que está con nosotros. Ahora fíjese entonces, porque para que podamos entender un poco más esto, de pronto a veces hay que hacerse uno algunas preguntas, ¿verdad? Fíjese que el apóstol Pablo dice en este pasaje, dice: él, estoy convencido de que todas estas cosas, y él menciona varias, aunque no son todos los enemigos, ¿verdad?, que nosotros tenemos, pero menciona él varias situaciones ahí, y entre todas ellas dice, ni ángeles ni principados. Y recuérdese que veíamos nosotros como en Efesios 6:12, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 6:12? Efesios 6:12 dice: nuestra lucha, ¿verdad? Dice, no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes. Bueno, entonces esas que aparecen en Efesios 6:12, nosotros ya los conocemos, ¿verdad? Las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad, ya los hemos estudiado en algún momento y los hemos mencionado, pero yo quiero que veamos en esta oportunidad algunos otros de los que tal vez no tenemos conciencia. Entonces, mire, la primera pregunta, ¿verdad? Cuando hablamos de la maldad, ¿verdad? Obviamente que primeramente, ¿qué fue lo que existió? Lo bueno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios creó, y todo lo que Dios creó, dice, y vio Dios que todo era bueno, ¿verdad? Entonces de la mano de Dios salió todo lo bueno. Pero entonces la pregunta de fondo, ¿verdad? Y de que de pronto ahí es donde la gente se equivoca, porque surge un conflicto cuando no se pueden contestar algunas preguntas. Amén. Entonces, por ejemplo, si Dios hizo todo lo bueno, y si todo fue creado, fíjese pues por dónde se va la gente, si todo fue creado por Dios, ¿verdad que sí? Le dicen uno, sí. ¿Y Dios lo hizo todo? Sí. Entonces, ¿Dios también hizo la maldad? Entonces quiere decir que también lo malo, Dios lo hizo. Y entonces cuando uno no tiene el conocimiento, cuando uno no sabe contestar esas preguntas, es donde se empiezan a crear unos grandes abismos de conocimiento y de entendimiento también. Amén. Entonces la pregunta es, si Dios creó todo y Dios creó lo bueno, ¿tuvo que crear también lo malo? ¿De dónde salió lo malo? Está buena la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salió lo malo? Antes de que existiera lo malo, ¿verdad?, tuvo que haber una rebelión. Y de allí surgió todo lo malo. La rebelión, ¿dónde se dio? La rebelión se dio dentro de todo lo bueno que Dios hizo. ¿Por qué? Porque Dios les dio algo que se llama voluntad. Y esa voluntad a la creación de Dios le daba la capacidad de poder elegir entre servirle a Dios y seguir a Dios, o bien rebelarse en contra de Dios, no seguir los designios de Dios y seguir su propio sentido o su propia voluntad. Por eso es que, fíjese que los ángeles, Dios no les dio la opción de poder rebelarse y luego regresar, así como nos dio a nosotros. Porque nosotros, dice la Biblia, todos nosotros
nos descarriamos, nos desviamos como ovejas, nos alejamos del Señor, pero luego nos arrepentimos y volvimos. Amén. Entonces nos rebelamos, pero regresamos. Y dice la Biblia que Dios nos recibió con los brazos abiertos. Esa es la historia del hijo pródigo. Pero a los ángeles Dios no les dio esa oportunidad, sino que con los ángeles Dios fue de una vez condenatorio, y dice que a los que se rebelaron los encerró en prisiones eternas. Judas capítulo único, ahí es donde está. Entonces fíjese, porque hay algunas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras, son las cosas que Dios ha creado. Y entre las cosas que Dios creó, hay algunas estructuras que son bien interesantes. Por ejemplo, dice la Biblia que el último enemigo que el Señor va a vencer es la muerte. Amén. Esa muerte, esa entidad, muerte hay, recuérdese, hace algún tiempo vimos que la muerte es un lugar, ¿verdad? Vimos que la muerte es una entidad. Vimos que la muerte es un estado, ¿verdad?, en el que la persona queda. Entonces, mire qué interesante. Dice la Biblia que el enemigo, ¿verdad? Estamos hablando en ese caso de la entidad que se llama muerte. Dice que el último enemigo que Dios va a vencer es la muerte. Entonces, eso fue el primer rebelde que hubo en la creación, pero no fue el único. Fíjese que aparece también, creo que es en el libro de Ezequiel, aparecen dos gemelas ahí: la iniquidad y la maldad. Zacarías dice que están metidas en un efa, ahí van juntitas, ahí están metidas ellas. Entonces fíjese, ya llevamos 1, 2 y 3, pero dése cuenta que esas tres entidades no son mencionadas en Efesios capítulo 6 y verso número 12, pero nos crean problemas. Amén. Efesios 6:12 dice principados, potestades, gobernadores y todo, pero tenemos tres aquí que también hay que vencerlos y que no aparecen ahí. Entonces Efesios 6:12 solo menciona a algunos de los enemigos que tenemos que vencer. Fíjese, ¿quién más aparece? Luego de estos tres se da la rebelión de otro personaje que ese usted sí lo conoce por referencia, no porque hable con él, ¿verdad? ¿Quién es? Luzbel, que luego vino a convertirse en el diablo, ¿verdad? La serpiente antigua, Satanás. Luego de él se revela también otras dos estructuras. Una que dice la Biblia son los hijos de los dioses, o jueces también, dicen algunas versiones. Se revela también la tercera parte de ¿quiénes? De los ángeles. Y se revela también otro que ese sí lo conoce usted bien, que es el hombre. Entonces, si usted se da cuenta, aquí estamos hablando ya de 7 rebeliones, 7 estructuras que se rebelaron y que todas ellas lo hicieron en contra de Dios. Pero lo que yo quiero que veamos, que usted se dé cuenta, es que todos ellos primero eran buenos, pero se hicieron malos. Entonces dice Romanos, dice, ¿cómo es que alguien bueno se hace malo? Entonces dice Romanos, ellos se hicieron malos en sus vanos razonamientos. Entonces algo vano es algo vacío, ¿verdad? Y entendí yo algo aquí. Fíjese que todos ellos cayeron precisamente por eso, porque no podemos razonar a Dios. Amén. No podemos nosotros comprender a Dios al 100%. Nosotros de pronto, hermano, vamos a entender y vamos a comprender. Es más, vamos a llegar al cielo y aún estando en el cielo, no vamos a entender completamente a Dios, no vamos a poder nosotros conocerlo plenamente. ¿Por qué? Porque si llegáramos a esa capacidad, entonces quiere decir que Dios tiene un límite. Y dice la Biblia que Dios es
eterno, ¿verdad? No infinito, sino eterno, es decir, sin principio de día, sin final. Y cuando yo veo esto, me llama la atención, y fíjese que quiero mostrarle a algunos otros enemigos, porque Pablo dice, leímos en Romanos capítulo 8, dice, estoy convencido que ninguna de estas cosas va a ser capaz de apartarme del amor de Dios. Entonces, esas estructuras que nosotros tenemos que vencer tienen un propósito, tienen un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Fíjese, porque este es en inglés el target, se diría, ¿verdad? El objetivo de las tinieblas es apartarnos ¿de quién? De Dios. Ese es el propósito de ellos, no hay otro. Si usted trata de buscar y de ver, el propósito de todos ellos no es que seamos pobres. El propósito de ellos no es que seamos infelices. El propósito de ellos no es que nosotros, hermanos, tengamos problemas. Ese no es el propósito. Esas son solo herramientas que ellos utilizan. Pero el propósito de ellos, el objetivo principal es que nosotros nos apartemos del Señor, que nosotros nos rebelemos contra el Señor y que juntamente con ellos compartamos nosotros su condenación. Porque estos hermanos, esos ya están condenados, estos no tienen oportunidad. Esas 7 estructuras que están ahí, esos 7 van derechito al infierno, ya no tienen chance. A nosotros nos dejaron la oportunidad de arrepentirnos y a través de Cristo Jesús ser reconciliados con Dios. Ahora mire entonces, acompañen. Daniel capítulo 10, verso 13. Cuando lo tenga, dígame. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Entonces, mire, los principados aparecen ahí en Efesios, por eso se lo puse aquí primero. Principados, ¿por qué? Porque son príncipes, pero son príncipes no de la tierra, son príncipes de allá del cielo. Y esos principados, dice, fueron llamados así porque son de los primeros que fueron creados, fueron los primeros que Dios hizo. Quiere decir que la jerarquía que estos tienen es una jerarquía muy elevada, muy alta. No solo eso, sino que estos hermanos son creaciones de la antigüedad. No nos imaginamos nosotros ni siquiera la edad que pueda tener uno de ellos. Ahora lo tremendo de esto es que dése cuenta, aparecen 2 en el libro de Daniel. Uno es Miguel, y de este sí se dice su nombre, ¿verdad? Y el otro es el de Persia, ¿verdad? Solo dice, ese es el príncipe de Persia, pero no dan su nombre. Pero dése cuenta, Miguel es de los buenos y el otro de los malos, ¿verdad? Lo tremendo es que cada uno de ellos tiene una función y es ejercer principado, su principado ejercerlo sobre un país. Entonces dése cuenta, este de acá sobre Persia y el de Miguel sobre ¿dónde? Sobre Israel. Hay principados sobre las naciones. Lo tremendo aquí es, si yo le pregunto, ¿cuál es el principado de México? No, el de México. El príncipe que está o el principado que está sobre México. No tiene nombre. No se lo imagina. Que no le dé miedo si no lo estamos grabando. Aquí es un principado y aquí es, fíjese esto, es, dijo alguien por ahí, la reina del cielo, ¿verdad?
¿Qué tiene nombre, va? Dijo alguien por ahí, la guadalupana, no pierdas el tino. La reina del cielo. Tremendo, ¿verdad? Y si usted se va así de país en país, ¿sabe qué es lo tremendo? Que se va usted México, Guatemala, Honduras, Salvador y todos esos países. Es un principado femenino. Aquí es la guadalupana. En Guatemala es la de la Asunción. En Honduras es la de Suyapa. Y así se va usted y no acaba. Y cada país tiene sobre ellos una influencia que veíamos en la mañana, no es de aquí de la tierra. ¿De dónde es? Desde las regiones celestes. Entonces, eso es para que usted vea cómo es un principado. Por eso es que no es de extrañar, ¿verdad?, que de pronto se legalizaran, hermano, acá los matrimonios. ¿Por qué? Porque esa es una entidad femenina. Entonces, fíjese esto. Efesios capítulo 3, verso número 10. Entonces ya vimos el primero, los principados, que son príncipes que cubren, por decirlo así, ¿verdad?, países, naciones, tienen influencia sobre países enteros. Efesios 3, verso 10. ¿Sabe qué me llamaba la atención? Que esos tienen poder, pero no es, ¿qué le digo? No es relativo el poder que tienen con el tamaño del país. Por ejemplo, fíjese que México es un país grande, ¿verdad? Pero internacionalmente no tiene poder, sino que sirve a otros intereses. Pero si usted ve Israel, ¿de qué tamaño es Israel? Hermano, hasta tiene el apodo del ombligo del mundo, ¿verdad? Es chiquito, pero mire el poder que tiene, porque tiene poder en todo el mundo, tiene poder internacional. Entonces, los principados su poder no es relativo con el tamaño del país, sino que ya son cosas que se manejan, hermano, allá arriba. Entonces, mire, sigamos acá, Efesios capítulo 3, verso número 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Dónde? A los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién llevó a cabo ese propósito eterno? Dios Padre, ¿verdad? ¿A través de quién? De Cristo. Entonces, fíjese. Por eso le decía, ¿verdad?, hace un momento, ¿cuál es el propósito de las tinieblas? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios a través de Cristo Jesús? Porque si no entendemos el propósito de Dios, no vamos a entender qué estamos haciendo hoy aquí en la iglesia a las 6 de la tarde con un calor, hermano, desesperante y con ganas de estar metido en una alberca, ¿verdad? Si no entendemos ese propósito, hermano, vamos a pensar que vinimos a perder el tiempo hoy. Tenemos que entender eso. Entonces, mire lo que dice ahí ese pasaje. Dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de quién, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, mire, ahí está la iglesia. Dice, la iglesia posee algo, es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios tiene que ser trasladada, tiene que ser llevada. Y eso es lo interesante. ¿A dónde tiene que ser llevada? A las regiones celestes. Entonces la pregunta es, ¿cómo la vamos a llevar? ¿Cómo vamos a trasladar nosotros esa sabiduría de Dios a las regiones celestes? De la misma manera que tenemos que pelear contra lo que hay en las regiones celestes, y tenemos que hacerlo ¿desde dónde? Desde aquí. Amén. Entonces fíjese que me llama la atención porque quiere decir entonces que en las regiones celestes hay creaciones, hay estructuras que no conocen la sabiduría de Dios.
Parte de la sabiduría de Dios es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso se menciona en ese mismo pasaje que el propósito de Dios, mire cómo dice ahí, que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Fíjese que no dice en el futuro, cuando la iglesia se reúna con Cristo en los aires, entonces la infinita sabiduría se va a dar a conocer, sino que dice que tiene que ser ahora, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Esto dice conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo. Por eso mire, el propósito de Dios entonces, ¿cuál es? Que el Evangelio, ¿verdad?, sea trasladado a toda la creación. Por eso dice en Apocalipsis, vi un ángel descender y traía con él un evangelio eterno. Entonces el evangelio ahorita todavía no es eterno, porque ¿a quiénes está salvando Dios ahorita? A nosotros, ¿verdad? Al hombre. ¿A quién más está salvando fuera de la tierra? A nadie. ¿En dónde más se está predicando el evangelio ahorita? Que no sea en la tierra, en ningún lado, solo aquí en la tierra. Entonces dése cuenta, viene Dios y el propósito en Cristo es primero nos salva a nosotros y luego entonces a través de la iglesia y por medio de la iglesia el evangelio tiene que ser trasladado. Lo que me llama la atención es que dice que un ángel descendía y en la mano traía un evangelio eterno. Eterno, ¿por qué? Porque tiene que ser llevado a todos los confines de lo que Dios ha creado. Ahora, si nosotros tratamos de entender la creación de Dios, hermanos, es que qué tan grande será el universo. No lo podemos medir. Fíjese que el otro día sacaron un video por ahí acerca de un telescopio que está en el espacio que se llama Hubble. Y entonces dice que hicieron un experimento. Dice que utilizar ese telescopio, hermano, cuesta millones de dólares. Entonces vinieron unos científicos y se reunieron varios y se pusieron de acuerdo para que les dieran permiso. Entonces dijeron, necesitamos el telescopio. ¿Para qué? Es que queremos observar un punto en el espacio. Fíjense, un punto en el espacio. Entonces dijeron ellos, no cuesta mucho dinero y ahí donde ustedes quieren no hay nada. Porque ellos, hermanos, se manejan así con coordenadas y todo, y dieron las coordenadas. Mire, queremos observar acá. Entonces los encargados de administrar el telescopio le dijeron, es que ahí no hay nada. Ahí está negro, ahí está oscuro. No se ve nada, ahí no existe nada. Y entonces dijeron, pero queremos ver. Finalmente les dieron permiso. Entonces agarraron, hermano, el telescopio, lo pusieron. Y empezaron a observar, creo que durante 10 días. Y dice que empezaron a llegar las imágenes al telescopio. Y en ese punto negro del universo, donde ellos decían que no había nada, empiezan a llegar las imágenes, estrellas, polvo cósmico, constelaciones, galaxias, en un cuadrito. Y entonces, hermanos, se quedaron sorprendidos ellos porque dijeron, ni nos imaginábamos que en ese punto hubiera tantas cosas. Entonces imagínense qué grande, qué vasto es el universo en el que estamos nosotros, porque no sabemos cuántos ha creado Dios. Y entonces dice que ese evangelio es eterno, es decir, que es para todas las creaciones, para todo lo que Dios haga está metido dentro de ese evangelio eterno. Entonces me llama la atención porque ¿se recuerda usted que ese evangelio? Buenas nuevas, ¿verdad? O buenas noticias. Por eso cuando el Señor nació, ¿qué fue lo que dijeron los ángeles? Les traemos buenas nuevas de gran gozo. Hoy os ha nacido, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Ok, pero dése cuenta, evangelio es buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Que Cristo nació y que resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que hay que ir a predicar. Pero ese es el evangelio. Entonces fíjese, la iglesia tiene que dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Se recuerda que hemos visto en Proverbios 8. ¿Qué aparece en Proverbios 8? La sabiduría, ¿verdad? Hay una sabiduría que dice: yo estaba con Dios, estaba a la par de Él como un arquitecto diseñando y creando cuando Dios lo hacía todo. Pero en el capítulo 9 viene y esa sabiduría se separa, se aleja.
Entonces viene Pablo y habla acerca de una sabiduría que dice que es terrenal, dice que es humana. ¿Qué más dice? Que es diabólica. Entonces esa no era la que estaba con Dios. Esa fue la sabiduría precisamente que se rebeló contra Dios. Ahora, mire esto. Por eso dice ahí, la infinita sabiduría de Dios se tiene que dar a conocer por medio de la iglesia. Entonces la sabiduría de Dios va a ser depositada en nosotros. Y no cuando seamos glorificados, sino que va a ser depositada en nosotros en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos nosotros la sabiduría de Dios para poder pelear contra lo que hay allá afuera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay un grupo que se llama más que vencedores. Y la iglesia tiene que ser más que vencedora en Cristo. Y para poder vencer no vamos a poderlo hacer si no tenemos sabiduría. Ahora mire, dice acá, acompáñenme, vamos más para adelante. Efesios 6. Y verso 12, que ese ya lo hemos estado leyendo desde el viernes. Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, que ya lo pusimos ahí. ¿Qué más menciona? Potestades. ¿Qué más dice ahí? Gobernadores. ¿Qué otra cosa? Y las huestes, ¿verdad? Estos creo que son gobernadores de tinieblas, así dice. Y estas son huestes de maldad. Muy bien. Esos 4 enemigos ya los conocíamos. Pero fíjese que hay otros. Acompáñenme. Ahí mismo en Efesios creo que está. A ver, déjame ver. No, es Colosenses. Cuando habla de los gobernadores, mientras que usted se vaya a Colosenses, cuando se habla de gobernadores, fíjese que esa es una palabra griega que es cosmocrator, sí, así es. Es una palabra compuesta, ¿verdad? De cosmos y el otro que es kratos, algo así es la palabra. Y significa un gobernante, significa alguien que tiene autoridad, alguien que gobierna, un gobernador, pero fíjese que el sentido literal es un gobernador del mundo. Pero recuérdese que cosmos es cosmos, ¿verdad? Un gobernador del cosmos. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, ¿dónde está el diablo ahorita? Que el Señor lo reprenda. ¿Pero dónde está? No está aquí en la tierra. ¿Se recuerda? ¿Dónde dice la Biblia que está? Allá arriba, en el cosmos. Ahí está ahorita. Y en la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 12 y verso 6, 7, 8 por ahí, dice, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, fíjese, ¿en dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon ¿contra quién? Contra el diablo y sus ángeles. ¿Quién perdió? En el cosmos entonces pelea Miguel y sus ángeles ¿contra quién? Contra el diablo y sus ángeles. Y entonces dice, y pierde el diablo. Y entonces dice ahí, y fue lanzado el diablo ¿a dónde? A la tierra. Ahí sí ya va a estar en la tierra. Por eso mire, uno no tiene que equivocarse. Si aquí en la tierra no está el diablo. El diablo, a veces la gente, mira, hay gente que piensa, y por eso es que necesitamos la sabiduría de Dios. Hay gente que piensa que el diablo está en todas partes.
Entonces alguien de aquí, hermano, se manifiesta un diablo y dice: yo soy el mero diablo. Y al mismo tiempo que tal vez allá en China, ¿verdad?, está sucediendo lo mismo y sale otro: yo soy el diablo. Mentira. Mentira, ¿por qué? Porque el diablo está ahí arriba. Aquí lo que hay son un montón de enviados del diablo, un montón de espíritus inmundos y diabólicos que trabajan precisamente para él. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, discernimiento cuando uno empieza a pelear espiritualmente. Por eso estamos estudiando esto. ¿Por qué? Porque, hermano, veíamos en la mañana que muchos de los problemas que tenemos aquí no tienen su origen aquí, sino que tienen su origen en las regiones celestes. Y venciendo lo que hay ahí, el problema se tiene que acabar aquí. Por eso es que el Padre nuestro dice que aquí en la tierra se hagan las cosas como se hacen en el cielo. Porque, hermano, ¿quién manda en el cielo? Dios. ¿Quién tiene toda la autoridad allá arriba? Dios. ¿Tiene Dios enemigos allá arriba? Sí. ¿Pueden vencer esos enemigos a Dios? No. Por eso es que, mire, si entendemos eso, tenemos todas las de ganar. No hay cómo perdamos. Pero a veces se requiere que uno sea machín, ¿verdad? Que uno tenga valor, si no, ¿cómo? Mire, yo le he contado, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, de jóvenes reprendíamos y de todo. Cuando se nos manifestó uno de así, de veras, de los buenos, le iba a decir, no, de los malos con fuerza, ¿verdad? Porque levantó una maceta en peso y todo, y nos asustamos, ¿verdad? Y salimos corriendo todos. Primero estábamos reprendiendo así aquí, pero solo se le manifestó y golpeó con la maceta el piso, hermano. Yo estaba detrás de una puerta. Claro, yo quería hacerme el valiente y reprendiendo así desde atrás de la puerta. Y, fuera, fuera. Y el que iba para afuera era yo. Pero no podemos pelear así, hermano. Así no son las peleas que Dios quiere. Recuérdese que David, aunque el gigante venía insultándole y diciéndole un montón de cosas, David solo le dijo: mira, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía no estaba el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que uno a veces quiere pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. No, si a nosotros nos dejaron el nombre de Jesús. Sí está Jehová de los ejércitos, sí, pero él dijo: ahí les mando a mi hijo, y todo lo que pidan en el nombre de mi hijo lo van a recibir, les va a ser hecho. Entonces, si uno quiere hacer las cosas en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿qué está haciendo? Se está brincando la tablita. Amén. Por eso, mire, dice uno: fuera en el nombre del Señor. No, espérese. Es en el nombre de Jesús. Y usted tiene que, yo sé, ya se lo expliqué el otro día, ¿verdad? No son esas 5 letras Jesús. ¿Qué encierra ese nombre? Así es. Nosotros conocemos que Jesús vino aquí a la tierra. Así fue como él se presentó. Pero cuando él subió, dice que allá arriba le dieron un nombre. Allá arriba, no el nombre que llevaba de aquí de la tierra, sino que allá arriba le dieron un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sus rodillas se doblen. Entonces, cuando uno entiende eso, y los diablos lo saben, amén, cuando uno entiende eso y uno se los dice, se les doblan las rodillas aunque ellos no quieran. Aunque ellos digan no, pero hermano, ya se les están doblando las rodillas. Aunque ellos digan y se resistan, hermano, pero ¿sabe qué? Hasta la cara de miedo han de poner. Lo que pasa es que no se las vemos. Pero mire, un día se las vamos a ver. Y entonces vamos a decir: qué tremendo, si yo hubiera entendido esto desde que estaba en la tierra, no hubiera batallado tanto. Entiéndalo entonces, para que deje de batallar. Mire, así dijo un muchacho, ¿verdad? Se quería bautizar y entonces le pregunté: ¿cuál es la insistencia? ¿Por qué te quieres bautizar? Es que no quiero batallar, no quiero estar sufriendo. Entonces, mire, si uno empieza a entender todos estos misterios y uno empieza a pelear con toda esa sabiduría, hermano, no vamos a estar sufriendo aquí en la tierra. Por eso dijo el Señor: mire, si ustedes tuvieran fe así chiquita, del tamaño de un grano de mostaza, hasta los montes les harían caso. Entonces imagínense cómo funcionan estas cosas. Entonces quiero que usted vea conmigo. ¿Qué le dije?
Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces fíjese que aparecen otras dos estructuras aquí. Una son los tronos y la otra los dominios. Le voy a poner en griego para que usted vaya viendo la diferencia. Fíjese pues, los principados, que en griego es arches, tiene ese número, que es 746. Luego, cuando menciona las potestades, es una palabra que es exousia. Tiene este número, 1849, G 1849. Luego los gobernadores, que ese es la que le mencionaba, el cosmocrator, que es un gobernador del mundo. Ese no puse el número, ahorita le digo cuál es. A ver, ¿dónde está? Efesios, ¿qué es? 6, 12, ¿verdad? Aquí está. Este es 2888. Y este es, se dice cosmocrator. Las huestes de maldad, que también ya las habíamos visto, ¿verdad? ¿Dónde está? Son dos palabras. 4152 y 4189. Son griegas las dos, ¿verdad? Los tronos, que es en el que estamos ahorita. Esa palabra tronos en griego se dice tronos también. Tiene esta 2362. Y los dominios, que los dominios se dice curiotes. Esto es curiotes en hebreo. Curios significa señor, ¿sí? Curiotes es como como subiendo de tono esa palabra. Entonces miren, ¿qué es lo que dice acá? En Colosenses 1:16, ¿dónde estábamos? Dice: en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o principados o autoridades. Ya los otros ya los habíamos visto, que son los que aparecen en Efesios. Los nuevos que aparecen aquí son los tronos y los dominios. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Está hablando acerca de la obra de Cristo, pero póngale atención a eso, porque fíjese, dice que habiendo cancelado un documento de deuda que estaba lleno de decretos, y todos ellos en contra nuestra. Dice entonces ahí: habiendo despojado a los poderes. Pero esa palabra poderes es esta, arches, principados,
habiendo despojado a los principados. Y la segunda que aparece ahí cuando dice autoridades es esta que dice aquí, potestades, exousias, ¿verdad? Dice, a esos dos los despojó. Dice, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, miren, ¿quiénes redactaron, por decirlo así, el documento de deuda, que estaba lleno de decretos en contra nuestra? Fueron los principados y fueron las potestades. Por eso, mire, la ley de Moisés que la conocemos nosotros así, ¿verdad? Como la ley de Moisés. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién fue el que la redactó? Dice que la ley fue promulgada por ángeles. Dios se la dio a Moisés, pero los que la hicieron fueron los ángeles. Ahora mire qué tremendo entonces, porque, ya lo borré el documento de deuda, ellos lo redactaron. Por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra ellos. Todos los decretos, documentos llenos de decretos, ¿verdad? Dice que nos eran contrarios. Entonces todos los decretos contrarios, ¿de dónde salen? ¿De dónde surgen? Surgen de allí, de los principados y de las exousias. Y contra ellos, dice Efesios 6, hay que pelear. Y hoy en la mañana yo creo que, bueno, al menos ya dijimos, aquí estamos, ¿verdad? Sí, pero ahora hay que seguir. Entonces, mire, porque ya se me acaba el tiempo y el calor está fuerte. Bueno, Colosenses capítulo número 2 y verso ese fue el que acabamos de leer, perdón, aquí está, Efesios 1 es verso 20. ¿Ya lo tiene? Hablando acerca del poder de Dios, ¿verdad? Dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Recuérdese que hablamos un poco acerca de esos cielos, vimos que eran tres principales, ¿verdad? Solo para hacerle así memoria, vimos que el primero que era Uranos, ¿verdad? Aquí está, esta es la Tierra, ese círculo de en medio, Uranos, luego era el Meso Uranos, y luego Epo Uranos, y luego estaba, vamos a ponerlo así, más allá, ¿verdad? ¿Qué hay más allá? Porque no se acaba ahí. Dice entonces, le sentó a su diestra en los lugares celestiales, es aquí, Epuranos, es lo que dice ahí en griego, muy por encima de todo. Se lo voy a leer así como los pusimos ahí, con esos nombres en griego. Dice, muy por encima de todo arche, exousia. Y entonces aparecen, hermano, dos aquí que no habíamos visto. Dunamis, curiotes y onoma. Entonces está, ¿cuál le dije? Dunamis. Ya estaba, curiotes ya estaba, era el último, ¿verdad? Y el otro es. Entonces, ¿qué son esos? Mire, sigamos leyendo. Muy por encima de todo principado, es decir, arche, de toda autoridad, es decir, exousia, de todo poder, o dunamis, de todo dominio, o curiotes en griego, y de todo nombre, es decir, onoma, que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mire, le damos más despacito ahí lo último, fíjese pues. Dice: sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió, o todo lo puso bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo, ¿verdad? Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Entonces mire, ¿a quién dio por cabeza? A Cristo, ¿verdad? Entonces mire aquí, la cabeza es Cristo, el cuerpo, ¿verdad? Esa es la iglesia. Entonces dice ahí ese pasaje que estamos leyendo: a Cristo lo dio por cabeza a la iglesia. Y luego, ¿qué dice? Oiga eso: a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Pero dice, aquí están los pies, ¿verdad? Y dice que todo lo sometió, ¿qué? Bajo sus pies. Pero dice que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. ¿Quién tiene los pies entonces? Entonces todo fue sometido debajo de nuestros pies. Amén. Esa es nuestra posición aquí, no en la tierra. Si usted se ubica aquí en la tierra, obviamente ellos están por encima. Pero como dice que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza, y dice que sometió Dios, hermano, todo dominio, todo poder lo sometió debajo de los pies de Cristo. Pero si solo se refiriera a la persona de Cristo, ¿qué caso tendría que mencionar a la iglesia? Lo que quería Dios es que entendiéramos nosotros que siendo Cristo nuestra cabeza y unidos nosotros, mire, por eso hay un gran misterio en la unidad. Por eso el Señor dijo: fuera de mí nada podéis hacer, nada. ¿Por qué? Porque el que está metido en Él tiene bajo sus pies a todos esos bandidos que están ahí. Amén. Pero el que se sale de ahí, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Porque no tiene cabeza y no es parte de nada. Por eso, mire, hay un gran misterio, hay una gran bendición en la unidad. ¿Qué es lo que buscamos? Por ejemplo, ayer, ¿qué buscamos nosotros, hermano, cuando hacemos una coinonía? Pues aparte de los hot dogs y chili dogs y lo que usted quiera, ¿verdad? Pero eso, ¿sabe qué? Es así como la cerecita del pastel, ¿sí? La esencia de eso, ¿qué es? La unidad. La unidad. Por eso, mire, decimos nosotros, bueno, coinonía, ¿de qué, cómo la hacemos? Así como nos gusta. De traje, ¿verdad? Traje hielo, gloria a Dios. Traje pan, gloria a Dios. Traje hambre, gloria a Dios también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propósito primordial es la unidad. La unidad. Entonces, mire, unos llegaron desde temprano y usted los ve ahorita como camarones, ¿verdad? Bien quemaditos. Otros llegaron más tarde, pero ya no les tocó tanto sol, pero gloria a Dios. Pero la pregunta de fondo es: ¿qué pasó con los demás? Ay, hermano, es que yo no llegué porque es que me da pena. Ay, Dios. Mire, no vaya a llegar usted al cielo así. A ver, ay, no, Señor, es que me da pena entrar al cielo. ¿Verdad que no? Hermano, el día que lleguemos al cielo, yo le aseguro, hermano, algunos van a parecer niños chiquitos en Disneylandia, ¿verdad? Hermano, no han ni pasado todavía la taquilla y ya van corriendo para adentro. Entonces, mire, el propósito de la coinonía es la unidad.
que nos conozcamos, que se puedan crear, hermano, lazos de amistad, lazos fraternales. Por eso, mire, viene el Señor y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pero en la tercera vez dice, se puso triste. Entonces le dijo: sí, pues, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes, Señor, que sí te amo. Bueno, pero fíjese que en nuestro idioma no se logra apreciar, ¿verdad? El alcance de la pregunta. Porque uno dice: ¿para qué le preguntaba tanto? Pero fíjese que en griego hay 3 palabras: fileo, ágape y eros. Las 3 se traducen amor, las 3, pero en su significado tienen una gran diferencia. Amén. Entonces, cuando uno empieza a ver, ese eros es un amor sexual, carnal, solo se refiere a eso. No implica sentimientos, no implica ningún vínculo, no implica nada más que un placer carnal. El ágape es el amor de hermanos, y el fileo es el amor de amigos. Entonces, viene el Señor y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Mire, busquemos el pasaje. Juan 21. A ver. Pedro se fue a pescar, las redes se perdieron, no pudieron agarrar nada. Aquí está, 15. Entonces, miren, se lo voy a dar así con esas palabras. The second time, ¿me amas? Y the third time, así, aquí está. Fíjese pues. Ahora usted va a entender por qué Pedro se puso triste. Porque, hermano, si le pregunta a uno: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces lo mismo, ¿verdad? Y dice uno: ¿pero por qué se puso triste? Pero mire lo que dice acá. Verso, ¿qué dijimos? 15, ¿verdad? Dice: entonces, cuando acababa de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Entonces, miren, la primera vez que le pregunta, le dice: Pedro, ¿me ágape? Y entonces le dijo: sí, Señor, ¿verdad? Y mire, tendríamos que ver también la respuesta de Pedro, ¿verdad? Entonces mire lo que contesta Pedro: fileo. Entonces, la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? Entonces la segunda vez, otra vez ágape, ¿verdad? Y la respuesta de Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que yo fileo. Luego la tercera vez dice, le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces dice ahí, Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo, fíjese que esta otra traducción dice: ¿me quieres? Entonces, esta palabra que usa el Señor aquí, cuando le dice ¿me amas?, es fileo. Recuérdese que el Señor le dijo la primera vez: Pedro, ¿me ágape? La segunda es: Pedro, ¿me ágape? ¿Qué es ágape? El amor de hermanos, ¿verdad? El que es apegado. Y entonces, ¿qué le contestaba a Pedro? Señor, somos cuates, somos amigos, Señor, yo sé. La segunda vez le pregunta: Pedro, ¿eres unido a mí? ¿Eres mi hermano? Sí, Señor, somos amigos.
Entonces viene el Señor en la tercera y ya le bajó la marca, ¿ah? Pero ¿sabe qué? Ahora entiendo yo algo. La primera vez le dice el Señor, Pedro, me ágape. Pedro, me ágape. Pero la tercera vez, Pedro, me fileo. Pedro después, ¿sabe qué? Entre líneas, Pedro, después de todo lo que hemos vivido, y solo eres mi amigo. Por eso le dice, Pedro, me fileo. Pero miremos la respuesta de Pedro. Dice, Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, me quieres, ¿verdad? Es decir, fileo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y fíjese, todavía le dice Pedro otra vez, Señor, tú sabes que yo fileo. Entonces, algo que usted y yo tenemos que entender, porque el apóstol Juan utiliza esa palabra ágape. De hecho, dice que hay unos que se infiltran en nuestros ágapes, es decir, en nuestras reuniones, ¿qué? Fraternales, de hermanos, donde somos uno solo. Ahora mire entonces, porque, bueno, yo le estaba hablando de aquello y ya vinimos a dar aquí en el amor, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos acá? Déjeme volver. Por la unidad, ¿verdad? Sí, aquí está. Estábamos hablando acerca de Efesios capítulo 1, verso 22, cuando dice que todo lo sometió bajo sus pies y que puso a Jesús como cabeza de la iglesia, por lo cual todas las cosas fueron puestas entonces debajo de los pies nuestros. Amén. Ahora, hay algo, y con esto ya cierro porque ya me tiró luz roja aquí el reloj. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 23. Entonces, mientras que usted va a 1 Corintios 15, 23, ¿para qué son las coinonías? Es para que no solamente seamos fileos, amén, sino que seamos ágapes, amén, fileos y ágapes. Por eso es que el Señor le encarga a Pedro y le dice, apacienta, alimenta, cuida mis ovejas, Pedro, yo ya me voy, sé que eres mi amigo, pero lo que quiero es que seas todavía más unido, más pegado conmigo. Por eso es que Pedro, hermano, ya más adelante usted lo ve que empieza a cambiar. 1 Corintios 15, verso 23, ¿ya lo tiene? Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Entonces, mire, hagamos una pausa. ¿Quién va a entregar el reino a quién? Dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Entonces, ¿quién entrega el reino? Cristo entrega y se lo da al Padre. ¿Qué más dice? ¿Después de qué? Después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder. Entonces, mire, déjeme irme aquí, 1 Corintios 15, 23. Porque ¿quiénes son abolidos ahí? Vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Cuando Él haya abolido, cuando Él haya vencido a todo arche, a todo exousia y a todo dunamis. Dice, a todo arche, a todo exousia y a todo, ¿qué le dije? Dunamis, ¿verdad? Aquí está. Ah, ya no le di esos números por si usted los quiere estudiar, ¿verdad? Déjenme dárselo así rápidamente. Dunamis es, este es 14:11 y este es, creo que es 36:86. A ver.
Sí, 36, 86. Muy bien. Dice entonces ahí 1 Corintios 15, estábamos viendo. Dice, después que haya abolido a todo arche, a todo exousia, a todo dunamis. Dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, lo que veíamos al principio, ¿verdad? Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Oiga eso. Dice, está Cristo y dice, mire, pues que la Biblia no miente, ¿verdad? ¿Cuántos creen que es la palabra de Dios? Dice, todo lo ha puesto, ¿qué? En sujeción bajo sus pies. Y hermano, esa es una profundidad teológica bien tremenda. Todo es, todo, ¿verdad? Por eso es que viene el Señor y dice, yo les he dado autoridad sobre todo poder del enemigo y nada les hará daño. Pero entonces la pregunta ahí es, si dice el Señor que nada nos hará daño, entonces ¿por qué algunos están batallando? ¿Por qué algunos se los está llevando el río? ¿Y por qué algunos, hermano, el diablo les tiene la pata en el cuello? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque no estamos unidos a Cristo. Todavía no somos como un solo hombre, todavía no somos un solo cuerpo. Fíjese que los niños, hermano, ayer yo los veía y todo y dije, qué tremendo, ¿verdad? Porque hermano, sabe que habían unos niños ahí que son de ahí de Monterrey y uno salió, hasta ganas de venirse a vivir para acá salieron de ahí. Le pregunté, ¿te gustó? Ay, hasta me quiero venir a vivir aquí, dijo. Y los de aquí, hermano, digo yo, ¿y entonces qué estamos haciendo? ¿Sabe qué? Todavía no tenemos nosotros ese sentir de unidad y necesitamos tener ese sentir de unidad. Ay, el pastor con esas sus coinonías nada más para sacarnos dinero, quiere que le demos de comer gratis. No, hermano, no es de eso. Si yo le digo de traje, ¿y qué es lo que le digo yo siempre? De lo que usted tenga en su casa, si una lata de frijoles tiene, eso lleve. Ahí damos gracias, hermano, y el Señor multiplica. Y si multiplica, hermano, ahí ya no íbamos qué hacer con lo que había ahí. Claro, también le he explicado la otra, ¿verdad? Aquí siempre sobra, yo no voy a llevar. La otra dijo, yo tampoco, es cierto, siempre sobra. Y cuando ya nos reunimos ese día ahí, hermano, las mesas vacías. ¿Por qué? Porque todos pensaron igual. Mire el poder de un solo pensamiento, ¿eh? Pero ¿sabe qué fue lo que esa vez me entristeció? Que dije, pero ¿por qué no nos ponemos en ese mismo sentir, pero para lo bueno, sino que para lo malo? Entonces ese día entendí yo que la coinonía era de ayuno, ¿verdad? Entonces mire, si todos, por eso mire, ese niño cuando le dijeron, el Señor necesita tus panes y tus peces, ¿qué podía hacer él? Tenía dos opciones. Uno, aquí está Señor, ¿verdad? Si te sirve y a ver qué haces tú con él. Y lo otro era, mis panes y mis si son míos. Ay, que él vaya a ver dónde consigue. Malamente, ¿por qué no pasó al Oxxo comprando algo? Pero ¿sabe qué? Viene el niño y dijo, no, pues está bueno. ¿Sabe? Yo me he quedado pensando y digo yo, ¿qué habrán hecho con las 12 cestas que sobraron? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? Me pregunto, ¿qué habrá hecho el Señor con las 12 cestas de pan? Voy a especular. Pienso yo que les ha de haber dicho a los discípulos, eso que sobró, dénselo al niño. ¿Por qué? Porque fue el único que dio. Otra pregunta, mire, pues todos los que estaban ahí, ¿será que de verdad ninguno llevaba nada, hermano? Pero hermano, mire, ni monedas en las bolsas, creo yo. ¿Sabe qué entendí yo? El que dio, Dios le multiplicó. Amén. Por eso, mire, cuando hacemos las coinonías, el propósito, hermano, es la unidad, la unidad. Hermano, es que estoy bien ocupado, hermano, es que estoy bien cansado, pero si lo invitan a una quinceañera, hermano, mire, aunque sea arrastrándose, con los ojos así como huevos estrellados, hermano,
con la cara, hermano, si usted quiere, también ardida de que estuvo bajo el sol, pero ahí está. ¿Sabe qué? Ni tiempo de planchar, hermano, el saco, pero así se lo pone y así va. Y cuando decimos coinonía, ay, no pude, estoy muy cansado, me duele la pierna, ay, me dio la reuma, ay, me duele la cabeza. ¿Sabe qué? Eso es que no queremos ser uno solo. Amén. Esas son influencias que vienen del mundo espiritual. Amén. Y son estos 8 personajes, hermanos, los que se encargan de trabajar en la gente. ¿Para qué? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿sabe qué? Nos separan de Dios y ya con eso ya están contentos. Mire, tal vez ni siquiera sacarnos de la iglesia, solo con que nos separen de Dios. Y dicen las tinieblas, ya estuvo, ahí está, ahí lo queríamos. Ahí déjenlo, que se haga religioso, ahí déjenlo, se va a cansar de ser religioso, se va a aburrir y ya ni va a ir a la iglesia después. Ya lo logramos, ya lo separamos de Dios, ya sin Dios no puede hacer nada, va a batallar, va a sufrir, luego va a decir que de nada le sirve ir a la iglesia, luego va a decir que más bien hasta gasta en gasolina y todo, mejor no va a la iglesia porque para que le salga más barato. Ya la hicimos. Entonces ellos lo que hacen es separarnos de Dios y luego nosotros solitos dejamos de congregarnos. Ese es el trabajo de Dios. Por eso, mire, son estructuras a vencer, porque están ahí arriba. Y ya leímos hoy que contra todos ellos es que nos tenemos que agarrar. Amén. Por eso le decía en la mañana que alguien le hizo caras, que alguien lo ofendió, que alguien todo. No es contra él, es contra alguno de estos que lo influenció. Y contra eso hay que pelear. Amén. Y amén. Porque ya se me alargó la lengua. Cierre sus ojos, vamos a orar, porque si no, no paro. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Sabemos que estás con nosotros. Sabemos, Señor, que nos has dado autoridad, que nos has dado poder, Señor, sobre todo poder del enemigo. Sabemos también, Señor, que tú has prometido, Señor, que no íbamos a ser dañados, y en el nombre de Jesús entendemos que eso es a través de la unidad, de estar unidos, Señor, a ti, de ser un solo cuerpo. En el nombre de Jesús te rogamos y te suplicamos en esta hora, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies, Padre bendito, que tengamos nosotros, Señor, esa conciencia acerca de la unidad, que aprendamos a amarnos, Señor, no solamente un amor fileo, sino un amor ágape, de hermanos, Señor, que aprendamos a tener comunión unos con otros, que seamos unidos, Señor. En el nombre de Jesús